Con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Rossi? Aquí Fernando Sibeire, todo el equipo de Navarro 2023 los saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días para todos. Buen día. Hace un rato hablamos con Yasky a propósito del aumento salarial a los estatales, que fue del 7%, y hoy salió publicado en el boletín oficial las mejoras salariales para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ¿no? ¿Cómo va a ser ese aumento? Bueno, no se trata específicamente de un aumento. En el caso de las Fuerzas Armadas, no conozco lo de las Fuerzas de Seguridad. En el caso de las Fuerzas Armadas, lo que se efectiviza es lo que había anunciado el presidente de la Nación cuando concurrió a ese encuentro de camaradería que vino a suplantar la tradicional cena de camaradería producto del COVID, en donde anunció que aquellos suplementos no remunerativos que cobraba el personal militar a partir del 1 de octubre iban a ser incorporados como suplementos remunerativos. Es decir, para decirlo en lenguaje más común, se blanqueaba la totalidad de los ingresos que percibe el personal militar. Este era un reclamo histórico que venían sosteniendo las Fuerzas Armadas desde hace, no, más que reclamo, una aspiración, desde hace 30 años. Había generado una enorme cadena de juicios. Nosotros tenemos hoy en las Fuerzas Armadas el 20% del personal que cobra según sentencia judicial y el otro 20% que cobra según y no por la escala salarial que fija el Estado. Los juicios cada vez eran más abultados, nos generaba un enorme inconveniente a la hora de administrar, porque generalmente nos terminaban embargando las cuentas, primero de las fuerzas y después del propio Ministerio de Defensa, y ya había una acordada de la Corte que nos indicaba que teníamos que normalizar esta situación. Entonces, lo que hoy se publicó en el marco de en el boletín oficial está referido a eso, es incorporar los suplementos no remunerativos que cobraba el personal militar, pasarlos a remunerativos. Claro, eso trae impacto salarial en varios temas. En principio a todo el personal retirado, porque el retiro se calcula sobre el ingreso en blanco, no el ingreso que no está registrado en blanco, y eso va a traer para el personal retirado un porcentaje que va alrededor del 30% de aumento en sus ingresos por esta decisión, y también en el personal activo cuando se trata de cobrar aguinaldo, vacaciones, viáticos, que se hace sobre el monto de los ingresos en blanco que tiene. Pero no es que hay un aumento. Entiendo. Se blanquea la totalidad del salario. Efectivamente, tiene poco impacto o menor impacto en el personal activo, tiene un impacto importante en el personal pasivo, y obviamente que nos mejora los ingresos del IAF, que es el instituto que paga el retiro del personal militar, que como es un régimen especial, el personal retirado sigue aportando al mismo. Entonces eso va a tener un aumento en los ingresos, y nos mejora también los aportes a la obra social, que es una obra social que se sostiene por los aportes y los aportes del personal y las contribuciones del Estado. Y además se promulgó la ley que crea el Fondo Nacional de Defensa, ¿no? El FONDEF. Sí, eso es sin duda que es un hecho histórico, porque nunca las Fuerzas Armadas argentinas habían tenido un fondo específico para su equipamiento, y además ese fondo específico en la propia ley tiene indicado cómo se tienen que invertir esos recursos, o cuál es el criterio de invertir esos recursos. El primer escalón es utilizar todo lo existente, hacer utilizable todo lo existente, invirtiendo lo que haya que invertir. El segundo escalón es producir y fabricar acá en la Argentina, y recién cuando no se pueda producir o fabricar en la Argentina, si es necesario importar,
pero siempre con transferencia de tecnología para que en algún momento lo podamos hacer en nuestro país. Ajá. Nosotros yo estoy convencido, digamos, ¿no?, que va a tener un fuerte impacto en todo lo que es la industria de la defensa en la Argentina, que es una industria importante, que en todo país industrial tiene carácter estratégico, que es fuertemente multiplicadora de la actividad económica, y que en la Argentina no se ha visto más desarrollada porque no tenía flujo de fondos, el flujo de fondos correspondiente, el flujo de fondos continuos correspondientes. Yo suelo decir que en materia de la industria para la defensa somos campeones del prototipo, ¿no? tenemos una somos idea, los prototipos, lo convertimos en un proyecto, ese proyecto lo ejecutamos, hacemos 1, 2, 3 y nunca llegamos a la serie porque no tenemos el flujo de fondos correspondiente. Pero la verdad que tenemos las capacidades, ¿no? Así que ahí estamos pensando en fortalecer nuestra fábrica argentina de aviones con proyectos que ya vienen, como el proyecto Pampa, que es un avión de entrenamiento avanzado, un avión tipo caza de entrenamiento avanzado, reutilizar el avión Pucará, que es otro proyecto que estamos haciendo, sostener el desarrollo del IA-100, que es un avión de entrenamiento básico, terminar con la modernización de aviones de la Fuerza Aérea como los Hércules o de la Armada Argentina como los P-3, iniciar el segundo proceso, la segunda etapa del proceso de radarización que habíamos diseñado en la anterior gestión y que fue interrumpido durante la gestión de Macri. Eso los ejecuta y los contratamos con INVAP y lo hacemos con INVAP. Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha accedido a la tecnología radar, es decir, poder hacer radares propios en materia de defensa. Y estamos trabajando claramente con los astilleros, ya sea el Tandanor, que depende del Ministerio de Defensa, y Río Santiago, que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos terminando también un proyecto que habíamos empezado en el 2015, que quedó discontinuado, que son lanchas de capacitación, de instrucción y capacitación para los cadetes de la Escuela Naval, terminando un buque para el Servicio de Hidrografía Naval, que lo que hace es toda investigación científica, remolcadores que vamos a empezar a construir para la Armada Argentina, y tenemos el sueño de ver si podemos construir en la Argentina un buque polar, que es un proyecto a largo plazo, 6, 7 años de construcción, pero creemos que con esto lo vamos a poder llevar adelante. Bueno, ojalá, ¿no? Sería una buena reactivación, un buen empuje para la industria nacional, ¿no? Y aparte que no se vayan divisas, ¿no? Bueno, incluso la posibilidad de generar divisas, porque muchas veces estos aviones de entrenamiento son adquiridos, ¿no? Por otros países. Bueno, todo lo que se hace en materia de industria para la defensa tiene impacto en la sustitución de importaciones, porque si no lo hacemos acá, se compra afuera. Claro. Así que eso es claramente así. Y la posibilidad de exportar, yo creo que es una posibilidad concreta en la medida que tengamos esto que dije recién, que es el flujo de fondos. No solamente aviones, sino también los propios radares que hace INVAP, podemos llegar en algún momento a exportarlos fundamentalmente a los países de la región. Habida cuenta que en el caso de los aviones que estamos fabricando en FADEA, son aviones que ya tienen la propia certificación de la Fuerza Aérea Argentina, que hace bastantes años que los pilotea. Los radares están funcionando en la Argentina, así que esas dos experiencias son experiencias que en la medida que tengamos un volumen de producción interesante, creo que van a tener mercado para su exportación. Mi compañera Luciana Bertoya le quería hacer una pregunta. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Le quería consultar, por las últimas novedades que se vienen conociendo del espionaje a los familiares del ARA San Juan, ¿no? Mañana la bicameral va a admitir una denuncia, va a empezar a investigar, y los familiares empezaron a declarar ante el fiscal Adler. ¿Usted tuvo más información sobre este caso? No, conozco lo que conocen ustedes, que es la denuncia de la doctora Camaño. Recordar que en realidad la AFI y la interventora Camaño se encuentra con esta información, no porque estuviese haciendo una investigación especial, sino porque
en el marco de la causa que lleva Ramos Padilla, que es la causa del AMBA, de la AFI anterior. Le pide información, le pide una determinada cantidad de informaciones por una manda judicial a la AFI. La AFI, en cumplimiento de esa manda judicial, recaba información de la Agencia Federal de Inteligencia de Mar del Plata, y en esa búsqueda, para cumplir con el requerimiento del doctor Ramos Padilla, aparece esta investigación, estos datos, estas pruebas que muestran claramente que hubo espionaje sobre los familiares de Lara San Juan. Yo lo califico, además de ilegal, profundamente inhumano. Hay que recordar que ese colectivo de familiares estaba integrado por padres y madres que habían perdido a sus hijos, esposas que habían perdido a sus maridos, mujeres que habían perdido a sus maridos, hijos e hijas que habían perdido a sus padres, que estaban en un grado de vulnerabilidad emocional enorme en el primer semestre del 2018, a menos de 2 meses, 3 meses, en que había desaparecido Lara San Juan, que se organizaban para que el Estado siga adelante con la búsqueda, siga adelante con la investigación, que dé una respuesta de contención a ese grupo familiar, y la respuesta del Estado fue investigarlo. La verdad es que vergonzoso desde todo punto de vista, y hay que tener una mente perversa para imaginar una operación, para llevar adelante una operación claramente de esas características, ¿no? Todo lo que pensaban los familiares finalmente se terminó comprobando, porque ustedes deben recordar que ellos, antes de que se conozcan todas estas pruebas, decían y que se sentían sorprendidos porque parecía que los funcionarios y el propio presidente Macri, cuando los atendió, contestaban automáticamente las preguntas que les hacían. Ellos decían que pareciese que sabían las preguntas que le íbamos a hacer. Bueno, efectivamente las sabían porque les habían hecho una operación de inteligencia, y eso está claramente comprobado en la documentación que ha presentado la AFI en esta denuncia, digamos, ¿no? Así que yo espero que la denuncia avance y que me parece que es absolutamente comprobable todo lo que han hecho, y que las responsabilidades son claramente del presidente Macri, y de Arribas, de Magdalani y de todos los que participaron en esta operación. Rosy, lo cambio de tema. Sé que ayer participó en un encuentro virtual con jóvenes de la corriente de la militancia, ¿no? Estaba Filmus, estaba Cristina Álvarez Rodríguez también. Fue un día difícil, ¿no? Justo ayer se conoció el nuevo índice de pobreza que dio muy alto. ¿Cuál es qué se charló ahí? ¿Cuál es el clima interno? Nosotros sabíamos que los indicadores económicos del segundo trimestre de este año iban a ser los que son, los que hemos publicado. Aumento de la desocupación, caída del PBI, aumento de los niveles de pobreza, y en el impacto de la pandemia y de los momentos en donde, para atacar la pandemia, tomamos las decisiones más duras en cuanto a los niveles de circulación en el interior de nuestro país. Así que no nos sorprendieron ninguno de estos datos. Simplemente digo, se refieren al segundo trimestre de este año. Los datos que tenemos del tercer trimestre son notablemente mejores. Los niveles de actividad que estamos registrando en el mes de septiembre son similares a los niveles de actividad que tenemos en la prepandemia. El consumo de electricidad, por ejemplo, que es un indicador rápido de todo lo que significa la actividad industrial, está llegando a niveles similares que lo que teníamos en el mes de febrero y en los principios de los meses en el principio de los días del mes de marzo. Hay actividades industriales que están trabajando a full. Por ejemplo, le doy 2 datos de mi provincia. La agroindustria está trabajando casi con 3 turnos en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, que tiene mucha potencia en esa actividad. Santa Fe, la ciudad de Rosario, clavó un índice de desocupación alto en el segundo trimestre, 17,8% creo de desocupación, pero ya, por ejemplo, datos de los propios sindicatos
El otro día charlaba con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario y me decía que en las empresas de la línea blanca se han reincorporado en estos últimos meses más de 400 trabajadores. Entonces yo creo que la recuperación económica es una recuperación económica persistente que se va a ver claramente expresada fundamentalmente en el último trimestre de este año, que va a ser el mejor de los cuatro que hemos tenido, de los cuatro que hemos tenido en este año, y que los indicadores, ya sea tanto de PBI, de pobreza y de desocupación, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre van a mejorar notablemente lo que tenemos en este segundo semestre, que sabíamos que iba a ser así, que por eso todo el esfuerzo fiscal que ha puesto el Estado, en el caso del IFE, en el caso de los ATP, es un esfuerzo fiscal importante, pero que no revertía la caída, pero sí que la atenuaba. Bueno, esto es lo que hemos hecho y claramente yo creo que vamos a empezar a recuperar nuestra evolución económica, por sobre todas las cosas, porque el mayor problema estructural que tenía la economía argentina en la previa de este año, el gobierno lo ha resuelto positivamente, que es la renegociación de la deuda, primero con los acreedores bajo legislación extranjera, después con los acreedores bajo legislación nacional y ahora renegociando con el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, Agustín Rossi, ministro de Defensa, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, les dejo un abrazo, adiós. Un abrazo.